Anaís, Armida y la Flaca presentan Sin Pelos en la Lengua. Hola mis amores, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Sin Pelos en la Lengua con Anaís, Armida y la Flaca, donde todo aquí se dice así. Así. ¿Cómo va? Sin pelos en la lengua. A ver, ¿quién estabas diciendo que eres tú? Oye, retomemos. Digo, sí somos muy felices, pero estábamos riéndonos porque estaba yo cantando la de Barbie Girl. Barbie Girl. Ajá. Ella Yo le jura. decía, es que yo soy la Barbie Girl. ¿Cuál versión de la Barbie? I'm a Barbie Girl. Versión. Porque está la Barbie Malibu, la Barbie no sé cuántas cosas. Versiones ¿Cuál stripper. quieres ser? Yo porque le Tuvo, sola. Ella. Yo Ella. soy Barbie bellísima de París. Ándele. Y ya después de tanta jalada, gracias a todos los que nos están acompañando, un episodio más aquí en Sin Pelos en la Lengua. Nos encanta que nos acompañen, que nos sintonicen, cotorrear con ustedes. Y hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante, Anaís. Muy interesante, Ay, y la verdad ay, que es un tema que no está muy exento de cualquier persona que nos está escuchando ni de nosotras mismas. Totales. Y es el control de las emociones. ¿Y por qué digo que nadie estamos exentos? Porque la verdad es que, pues bueno, las emociones ahí están presentes en nuestra vida diaria y en todas las personas, ¿no? Exacto. Hay buenas emociones, malas emociones, o sea, hay de todo, pero ¿hasta dónde nos puede arrastrar una emoción mal manejada? Te puede hundir. Yo te voy a decir una El frase dicho que tiene la Cobas. que a mí se me quedó siempre grabado. Cuando las emociones suben, la inteligencia baja. Eso Y es muy cierto. Bueno, exactamente. Vamos a hablar de todo esto, incluso de ese. Fíjate que ahorita que dijiste eso, la Y es frase de cierto. esa de la inteligencia emocional está como muy de moda, porque lo vamos a llamar de esa manera, porque se ha mencionado muchísimo en los últimos tiempos, ¿no? Se habla mucho de la inteligencia emocional, pero al ratito que presentemos a nuestra invitada para que nos explique qué es la inteligencia emocional, cómo podemos entrar a el control de las controlar emociones. nuestras emociones. Y todo esto porque hemos visto ejemplos y ejemplos de gente conocida, de gente no conocida, gente a nuestro alrededor, que como un momento de enojo, un momento de ira, un momento de rabia te puede arruinar la vida, que es un ejemplo. Ahí tienes el ejemplo de Pablo Lyle, De Pablo, el actor. Que un momento de rabia, de ira, bueno, pues que vienen 9 años de cárcel nada más por unos minutos. Y mira, de y la no verdad es poderte que controlar. es terrible lo que le pasó a este muchacho, porque definitivamente sabemos todos, o sea, y bueno, muchos de nosotros que lo conocemos, sabemos que es una persona decente, es un muchacho que obviamente en ningún momento No era su intención matar a la persona. De matar a esa persona, estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado, pero obviamente su emoción, la cual no controló, lo llevó a tener un cambio de vida que no tiene reversa, porque él perdió, no nada más va a perder 9 años tras la cárcel, o sea, creo que perdió muchas cosas, se va a perder de ver crecer a sus hijas, se va a perder de tener una familia, o sea, se pierden muchas cosas, y como el caso de Pablo Lyle, pues, oye, ¿qué pasó con Will Smith? También, acuérdense, el cachetadón Oscar, que le dio a Chris Rock en los Oscar. Pero ¿sabes qué? Yo tengo, por ejemplo, ahí, porque muchos dicen, Pablo Lyle, no, es que no es una persona agresiva, o Will Smith, como reaccionó. Pienso que si tú ya sabes que eres una persona así, tienes que tratar de resolver todos tus traumas o lo que te está haciendo que seas una persona así para evitar llegar a ese punto. Pero o sea, no se trata, tienes que ser agresivo, ¿eh? No, pero si yo no soy una persona agresiva, jamás voy a reaccionar así. No, pero espera, no, flaca. Bueno, para ser sincera, o sea, no yo te voy a no meter soy un una persona agresiva, de y verdad. te quiero cachetear, Pero, ¿sabes flaca. qué? No, yo no me considero una persona agresiva, pero hay que reconocer que todos en la vida, porque es algo natural. Es más, yo les voy a decir algo, creo yo, y ahorita que nuestra experta nos lo diga, creo que es hasta sano demostrar nuestras emociones, o sea, no es algo... Pero no tienes que golpear. Para que tú sepas trabajar en ellas y poderlas controlar. Pero incluso es bueno, a lo mejor, incluso, lo que dije, ¿no? O sea, exteriorizarlas. Lo que pasa es que tenemos que aprender a controlarlas, porque a todos nos ha pasado. Yo no soy una persona agresiva, pero sí te voy a decir... ¿A quién golpeaste, Anaí? No he golpeado a nadie, pero no me van a decir que a veces no te dan ganas, o sea, de meter al microondas a alguien, ¿me entiendes? No, o a sea, la estufa y ponerle... De chocarlos sí muchas veces, ¿eh? ¿Cuántas veces en el tráfico simplemente, no? Alguien se te cierra o lo que sea, y en ese momento, la verdad, digo, a mí sí me ha pasado por la mente, digo, ¿cómo no traigo algo y yo en México hasta perseguía. Llantas, ¿me entiendes? O sea, yo en México hasta perseguía. Tú sí eres medio psicópata en eso. No, es que yo te voy a decir algo, eso era en madurez, ya madure, ahí donde me ven, ya madure. Pero yo, por ejemplo, antes
cuando algo me pasa, que sí me entraba así como rabia, iba y hasta perseguido, Pero no es hacía lo que nada. es lo que te digo, Pero por no, eso están no. las clases de anger management y todo eso, Pero para yo- que no seas una Pero te voy a olla decir algo. que explote. Una persona que, como dicen, que no sabe controlar sus emociones, no solamente, estamos hablando ahorita de extremos, lo de cárcel y eso, pero ¿cuántas relaciones no pierdes? Por ejemplo, alguien que no sabe controlar sus momentos de enojo y con la palabra hiera a las personas que ama, lastimas. Y una palabra ya no, o sea, todo lo que tú digas, ya no puedes retroceder el tiempo y es que no te quieres decir esto y ya lastimaste y ya ofendiste y puedes perder a Ya, tantas ya, y ya, tantas por favor, personas. vamos a hablar con nuestra invitada, Ay, que yo tengo muchas dudas. Bueno, vamos A a ver. presentarla como Dios manda, porque Sí. de verdad que tenemos una invitada de lujo que aparte, bueno, aquí queremos muchísimo, la admiramos, la respetamos, es una fregona en lo que hace, Sí. es terapeuta familiar. Nos referimos a Miriam Nenninger. Preciosa Miriam, qué gusto tenerte con nosotras. Qué lindas, muchísimas gracias, qué lindas. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Al contrario, nosotras felices de tenerte aquí, porque además estamos debatiendo en este Sí. tema, Miriam, como habrás escuchado, o sea, el control de las emociones. Mucha gente piensa, oh, no, es que tenemos que ser como cuadrados, ¿no? O sea, y actuar siempre bien y correcto y eso, pero bueno, le digo, por ejemplo, ahorita Flaca y yo estamos como debatiendo. En desacuerdo, porque le digo que para mí no es malo mostrar nuestras emociones, siempre y cuando pues sepamos controlarlas, porque hay momentos en los que suceden Pierdes la cosas cabeza. y pierdes Ahora. la cabeza, como lo que pusimos el ejemplo de, por ejemplo, A de ver. este muchacho Pablo Lyle, ¿no? O Miriam, de Will Smith. ¿qué piensas al respecto? Bueno, me gustaría empezar siendo un poquito más cálida y cuando le hablemos al cerebro. Híjole, no sabes, los últimos estudios del cerebro nos dicen que la historia que te cuentas, el cuento que te cuentas, los pensamientos, la narrativa que te cuentas, modifica la epigenética. Es lo que te hablas, tiene la capacidad de cambiar las rutas de tu genética. ¿Por qué empiezo así si vamos a hablar del enojo? Cuando hablamos de control, el cerebro escucha control. A ver, ¿y qué sienten, muchachas? Cuando yo digo control de las emociones. Parece como algo malo, Restricción. ¿no? Parece Claro. algo malo. Entonces, el cerebro no funciona así. Manejo de las emociones. Vamos a gestionar las emociones, vamos a manejar las emociones. Cuando queremos controlar algo, el cerebro dice, no, claro que no, ¿no? Y mal lo hacemos. Entonces, cuando tú le empiezas a hablar de diferente manera, vamos a manejar las emociones, sobre todo el enojo. Y ahí te va, fíjate que nosotros los seres humanos fuimos creados con un equipo emocional desde que nacemos, ¿sí? Y también nacimos con la capacidad para poder manejarlo. Y quiero empezar platicándote un principio de polaridad, porque te quiero llevar a conocer las polaridades de las emociones. Todas las emociones fueron creadas para sentirlas, para honrarlas. No hay emociones malas, no hay emociones negativas. Incluso el mismo enojo, donde se convierte en violencia, es cuando nosotros unimos el enojo con la violencia. Estamos hablando de otra cosa. Sí. Porque el enojo, la definición del enojo, el enojo nos sirve, nos moviliza. Cuando tú llegas a un momento que estás harta de estar harta, en ese momento te levantas y en ese momento terminas la relación de muchos años de violencia, en una relación que estás de abuso, en una situación injusta. El enojo te moviliza. ¿Sí? Entonces, la violencia es la que nos lleva a meternos en broncas. Entonces, ahí te va. Mi maestra Gina Prekop, que acaba de morir de 90 años en la pandemia, ella creó la terapia de contención, que yo tengo una especialidad. Entonces, ella dice que todo en la vida se rige por el principio de la polaridad. Ahí te va. Dice que así como hay noche, hay día. Así como hay muerte, hay vida. Así como hay hombre, hay mujer. Así como hay arriba, hay abajo, así como hay adentro, hay afuera. Los sentimientos están regidos también por este principio. De un lado tenemos los sentimientos encabezados por la rabia, el enojo, y del otro lado tenemos estos encabezados por el amor. Imagínense, dos columnas, una encabezada por el enojo y otra encabezada por el amor. Si yo te pregunto, ¿cuál es el sentimiento opuesto al enojo? ¿Cuál me dirías? ¿Cuál me dirían, muchachas? La alegría. La alegría o la paz. La La calma. sonrisa. La calma, diría yo. Es el amor.
En un corazón enojado no hay espacio para el amor. En un corazón enojado. Entonces, cuando nosotros estamos estacionados en la polaridad del enojo, y cómo me encantaría tener una tabla aquí para que la estuvieran viendo. Abajo del enojo está la tristeza, después está el miedo, después está el dolor, después está la soledad, el rechazo, el abandono, la frustración, la desconfianza. Cuando yo les pregunto a mis clientes, a ver, Miriam, estoy muy enojada. Yo les pregunto, a ver, ¿en qué parte del cuerpo sientes el enojo? Flaca, ¿en qué parte del cuerpo tú sientes el enojo cuando te enojas? En el estómago. En el estómago. Entonces, si yo te digo, a veces. Y en el pecho. Si yo te digo, a ver, mídemelo, ¿de dónde a dónde? Como ¿De dónde a dónde? Ok, fíjate, de ese mismo tamaño, no te lo quites, sigue, de ese mismo tamaño, hacia abajo, mídelo hacia abajo, es la tristeza. Entonces, mucha. ¿Y de dónde tengo la tristeza? Debajo del enojo está la tristeza. Entre más enojado, más profundo de tristeza. Entre más iracundo y colérico, mayor tristeza. Mayor profundidad de tristeza. Pero ¿qué sucede con el cerebro? El cerebro en la vida no quiere verse como víctima. Entonces es más fácil ponerme los guantes e ir por la vida defendiéndome y luchando en vez de irme lamiendo las heridas. Pobre de mí, mira lo que me hicieron en el trabajo, la injusticia, me subieron la renta, ¿no? La gasolina. Es que el enojo te da fuerza. Es cierto. El enojo moviliza. Y da fuerza. Sí, claro. Sí, okay. La rabia. Entonces, por eso te digo, el enojo con una connotación, cuando lo aprendemos a manejar, ese enojo es el que nos permite tocar con el yo puedo y ya no más. Exacto. La bronca es cuando tú el enojo se maneja de dos maneras, o lo implotas o lo explotas, cuando no tienes una buena inteligencia emocional. Implotar es que te lo tragas y te implota por dentro. Y entonces se te va por la enfermedad Claro. que corre en la familia, que la tiroides, que la gastritis, que la colitis, que el bla, 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 bla. Y cuando explota es cuando te desacomodas y proyectas todo lo que hay en tu interior de tristeza afuera de una manera desgarradora. Entonces, utilizo las palabras, a través de la palabra, a través del golpe, es como una definición, una proyección de cómo está mi interior. Entonces, a mayor enojo, más profundidad de tristeza. Qué impresionante eso, ¿verdad? Sí, ¿eh? Oye, mira, Súper entonces, interesante. realmente cuando uno está enojado, dices tú que lo que estás proyectando es como la tristeza que te tragaste. Así es, fíjate. Wow. Justo ayer tuve mi podcast, invité a mi amigo psiquiatra, Marco Antonio, estamos hablando de la depresión, porque ahorita tengo muchos clientes en depresión. Hay Entonces mucha depresión en estos tiempos. entonces fíjate lo que me decía, los hombres, Miriam, como están desconectados de su mundo interior, ¿qué hacen? Empezaron a aumentar el nivel de consumo de sustancias y de alcohol, ¿no? Y de obsesión, de obsesión por las relaciones a través de las redes sociales, obsesión por la comida, obsesión por el juego, obsesión por la marihuanita, obsesión por el alcohol. Entonces, antes lo que el alcohol te provocaba placer, de una copita el fin de semana, la carnita asada, ahora es lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces, es una manera de estar demostrando que estoy deprimido. La depresión tiene que ver con un enojo contra mí mismo y contra la situación. Entonces, cuando pasan situaciones, muchachas, que acumulas y no resuelves, te la guardas, Sí, te lo guardas, no resuelves hasta que te truena en un cuadro, en un diagnóstico depresivo mayor, en un cuadro depresivo con ansiedad. Entonces, o por eso es de que, por ejemplo, ahorita lo que estaban platicando con estos artistas, lo que pasó, o sea, no fue random la reacción, no. No, ya trae guardadito, ¿no? Exacto. Hasta que se acumule el vaso y ¡pum! Y lo sacó. Ya vemos temperamentos cerillitos.
Y entonces pero los... esa es otra, ¿verdad? O sea, Sí. que hay de temperamentos a temperamentos, porque, por ejemplo, en el caso de Will Smith, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, él ni siquiera había como captado bien el chiste que hizo Chris Rock. Fue ella primero la que se mostró incómoda. ¿Y con los ojos? ¿Te acuerdas? Y con los ojos fue así como... Entonces, cuando Will Smith se da cuenta que a ella le incomodó, porque él primero se rió, está grabado. Entonces, él como que su reacción fue de... ella se sintió mal y se sintió como que con esa valentía de defenderla, no sé qué, se levanta y hizo lo que hizo. Y la verdad que le costó mucho porque, bueno, le quitaron su premio. O sea, hubo unas muchas consecuencias, ¿no? El público lo atacó muchísimo. Entonces... Pero fíjate, hay varias interpretaciones de lo que pasó. Entonces, si lo vemos, imagínate que nos subimos a un dron y nos subimos a la escena de lo que pasó ese día de esa entrega de premios. Ellos estaban, como pareja, estaban atravesando una situación de infidelidad. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer cacha a un hombre? ¿No? Entonces el hombre está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para no perder a la vieja. Claro. Entonces, Claro. ¿qué necesitaba hacer en ese momento? Porque ni siquiera había reaccionado, tú lo leíste muy bien, hasta después esta volteó y él dijo, pues es mi oportunidad para mostrarme héroe y terminar de decirle que yo no Es quiero lo más mi importante, claro. Pero en el caso de ellos, por ejemplo, ella Pues es la sí, que cierto. era la que le había puesto los cuernos, porque acuérdense que ellos decían que tenían una relación abierta. Claro. ¿No? Los dos. Exactamente, A los dos. exactamente. Entonces aquí, y si es cierto lo que dice, miren, porque aquí ella con la pura mirada fue como diciéndole, mi rey. ¿Qué vas a hacer por ¿qué vas mí, a hacer no? por mí? O sea, o me defiendes o dejas que el bruto me esté pisoteando. Y fue cuando él reaccionó. Entonces es impresionante también cómo los seres humanos Pero entonces- nos dejamos controlar de cierta manera o manipular Pero ahí, por ejemplo, alguna persona. díganme una cosa, él no reaccionó desde sus emociones, porque para él fue chistoso cuando Chris Rock dijo el comentario, hizo el comentario. Él no reaccionó desde sus emociones, él reaccionó desde las emociones de ella. Reactivo. Ajá. Se le llama comportamiento reactivo. ¿Qué pasa? Reacciono ante la situación como para rescatarte, ¿no? Ah. Entonces, a veces cuando estamos desconectados de nosotros mismos y estamos en una relación de codependencia y vulnerable, después de una crisis matrimonial, de descubrir, te quedas mal parado, pues. Entonces, Cierto. ¿qué pasó con el pelado este? Pues fue reactivo. O sea, fue reactivo, que después ha de haber dicho, ¿Qué hice? No, pues después se arrepintió Me la y pidió bañé. perdón y le pidió perdón a él. Ahora, también fue reactiva la reacción de Pablo si se ponen a pensar porque él no iba manejando. Es cuando el señor desafortunadamente que se baja y le reclama, creo que iba con el cuñado, ¿no? No sé, la verdad. Sí, creo que era su cuñado, algo así que iba con él. Le reclama al señor, el señor ya se había regresado a su carro y Pablo sale él era el copiloto. También fue una reacción de como tú lo estás mencionando. Reactiva, porque- a lo mejor ni siquiera sabemos si Pablo venía molesto por otra cosa que le pasó en el avión, a lo mejor traía problemas con su mujer, a lo mejor eran otras broncas que esto poquito lo hizo detonar esa rabia y el decir, a lo mejor desquitarse con ese pobre hombre, que como dijimos, no era su intención matarlo, pero bueno, Sí, reaccionó. estoy segura que ha de haber estado vulnerable, una acumulación de muchas situaciones. ¿Y qué pasó? Poca tolerancia a la frustración. Entonces, Exacto. frente a cuando nosotros estamos, no le damos mantenimiento a nuestro equipo emocional, a ver qué siento, tomarnos una pausa, porque vivimos la vida en automático y entonces descuidamos nuestra salud mental, que es lo más importante. O sea, cómo percibimos las cosas, cómo reaccionamos ante las cosas. O sea, vamos a hacernos el checklist como para cuidarnos la salud mental. Si últimamente no has dormido bien, has tenido un exceso de trabajo, estás poco tolerante, estás enojado, esos 3 síntomas, o sea, son un detonante. Y luego habemos temperamentos de mechita corta. Entonces, tenemos que tener más cuidado, a ver, porque yo reacciono de manera incorrecta. ¿Cómo estoy cuidando mi equipo emocional? ¿Qué hago para vaciarme? Sí, porque durante el día acumulamos y acumulamos. ¿Hablo o no lo hablo? No lo enfrento, no lo resuelvo, nada más doy... Me aguanto.
como con cola, hablo las Sí. cosas con cola. Ajá, como no queriendo. Como no queriendo. O utilizo las redes sociales para hacer comentarios sarcásticos, aguas con esos sí. comentarios sarcásticos, o lo reprimo. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu sistema digestivo? ¿Es el segundo cerebro? ¿O como digieres aquí, digieres acá? Cuando se te atora aquí, se te atora acá. Entonces, Entonces, la garganta. Hay gente que se empieza a enfermar mucho de la garganta y hasta te quedas sin voz. Eso Ay, es yo hago ciertísimo, coraje y a Eso mí me la voz pasaba luego mucho. siento también. Yo cuando, por ejemplo, me trago mucho las cosas que, digo, para no pelearme, muchas cosas te las Ajá, aguantas. Entonces sí. digo, mejor no aguanto, y te las quedo. A mí me pasaba antes mucho y perdía la voz y me quedaba fónica y me Y quedaba eso es bien fónica. real, ¿eh? Y yo le decía, ¿por qué? Y me acuerdo que me decían, tú estás bien, no estás enferma de nada. Eran las emociones porque no las sabía exteriorizar y para no meterme en problemas me las aguantaba porque Claro. tengo un carácter fuerte y para no pelearme, yo decía, me lo aguanto y me quedaba sin voz. Y siempre andaba fónica, se andaba perdiendo la voz por todos Ella lados. siempre se andaba tragando todo eso. Oye, Sí, Miriam, pero- y háblanos un poquito también de la inteligencia emocional, porque esta frase está como muy de moda, digamos, últimamente. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pero nos iba a decir de las emociones de la Sí, garganta. ¿cómo? emociones. Y ahorita voy a la inteligencia. Entonces, hay un área que se llama biodescodificación. Hermosa. La biodescodificación lo que hace es que estudia el síntoma fisiológico conectado con la emoción. Ujú. Entonces, cada vez que yo tengo una emoción y me la trago, por decirlo de una manera coloquial, me la trago, entonces implota dentro de mí. Entonces, ¿qué pasa con la garganta? Bueno, pues este es uno de los, de los centros más importantes porque es el poder, es mi poder de expresar y de hablar, pero cuando yo me lo reprimo, me estoy lastimando aquí. Y entonces empezamos con broncas, primero de las cuerdas y después se va con la tiroides. Entonces, aquellas mujeres que somos, es que nos gusta todo al momento, Sí. que vivimos en acelere constante, siéntame 10 y de cuántas de 10 la tiroides la traen movida. Entonces, es porque todo está conectado con las emociones. Entonces, cuando mi mente está en desacuerdo con mi corazón, Ujú. se inflama el cuerpo. Sí, no, yo también, yo creo 100% que la mayoría de las enfermedades están relacionadas con tus emociones. Claro. Con la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia A emocional? ver, La inteligencia emocional es una de las tantas inteligencias que es la capacidad para manejar las emociones. Así de sencillo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos dice la inteligencia emocional? Bueno, aquella persona que tiene la capacidad de manejar, de autogestionarse, de detectarse cuando, a ver, ¿qué siento? Haces una pausa y te sientas, a ver, ¿qué siento? ¿Estoy triste? ¿Estoy enojado? Estoy triste. Ok, toca. Si nos pasó una situación que nos provocó tristeza, vamos deteniéndonos, honrando la tristeza. ¿Cómo se manifiesta la tristeza? Oye, cuando te corta el novio, ¿no? Cuando pasa una situación, ni modo que te vayas a un antro. O sea, esa es una manera reactiva, un mecanismo de defensa para defenderte del dolor, pero realmente la emoción que toca es la tristeza que te pide acogimiento, un recogimiento entre tú y tú. Y entonces te encierran y una amiga, no, tienes que salir, no, espérame. Hay que vivirlo. Hay que tocar, esa es la inteligencia emocional. Cuando yo me doy permiso de tocar mi emoción, escribirla, eso significa honrarla. Tristeza, te doy la bienvenida y cómo te sientes, pues, y entonces hago una carta y luego pongo una música y la asocio con la música y lloro y vuelvo a hacer otra carta y me acabo 3 cajas de Kleenex. Y el helado. Viernes, sábado. No, sí, pero el la lunes mayoría ya de las está veces lista. hacen todo lo Sí, a mí contrario. O sea, también. te ponen los cuernos y ¿qué quieres? ¿Quieres hablarle a la vieja? Vengarte. Hablarle a la enojo. vieja con que eso. Y es mío. Insultar. Y esto, insultar. Y al O tipo- irte de piruslava. Pero luego te llegará la tristeza también, no te vas a mantener en enojo siempre. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo no honro exactamente mi tristeza y no le doy espacio? ¿Qué crees? Se va a alargar el proceso. Entonces, porque tengo un mecanismo de defensa, los mecanismos de defensa fueron creados para defendernos del dolor. Entonces, a nadie nos gusta estar en dolor. ¡Que te valga! Y entonces, en vez de conectar
para adentro, te conectas para afuera. ¿Y qué va a pasar? Que entonces vas de una relación a otra. ¿Por qué? Porque cada vez que repites, que te pones de novia, te conectas con el miedo. Y si me cuernea como el pasado, porque no te detuviste. A sanar. En mi nuevo libro hablo de un capítulo que se llama Cómo sanar memorias dolorosas, y ahí aplico una técnica. ¿Qué sucede cuando nosotros no nos ponemos una pausa para sanar? Hay un pegamento, que es la emoción, que cada vez que salgo con un muchacho nuevo, me conecto con los cuernos. Y entonces yo me saboteo en mis próximas relaciones. Cuando mi reina en 2 sesiones arreglas eso y el que sigue. Exacto. Esa es la inteligencia emocional. Sí, hay que detenerse, también pienso yo, vivir la emoción, dejarla que fluya, también no estancarte, porque hay gente que, no sé, o sea, llevan 10 años y siguen llorando por un novio que, por Dios, ya era para que hubieras tenido otros 10. Sí, no, eso no, ya. Hay que vivirlo y oye, que se ya te va algo muy padre. Pero moverte, ¿no, Miriam? Sí. Ahí te va algo muy padre. La emoción viene de la palabra emovere. ¿Qué significa? Es movimiento, energía en movimiento. Las emociones fueron creadas para moverse. Entonces, fuimos diseñados para movernos en la polaridad, brincar del enojo al amor y luego de la tristeza a la cercanía, del miedo a la fortaleza, del dolor a la seguridad, de la soledad a la alegría. O sea, las emociones fueron creadas para moverse. ¿Pero qué sucede? Entonces, hay quienes nos vamos al extremo. Entonces estamos tristes y nos ponemos, ay, pobre de mí, nadie me quiere, todos los lunes, martes, miércoles, jueves. Y entonces, en vez de una emoción, se convierte en un estado emocional. Porque la inteligencia emocional, lo que nos invita es identificar la emoción, honrarla, darle su espacio y luego moverla. ¿Cómo? Haciendo ejercicio. El cerebro no identifica. Si estás echada o te levantas en la bici o te levantas a correr y a caminar. O sea, ya se movió. Entonces, cuando tú te mueves físicamente, de veras, es real. Es cierto. Te mueves en un estado emocional diferente, en una energía diferente. Y de veras, en un corazón enojado no hay espacio para el amor. Alguien muy enojado que ha acumulado cosas, sobre todo los hombres. Oh my God. Sí. Son bien resentidos y como muchas veces no se comunican y no se expresan, se van guardando las cosas y los corajitos y todo. Y al ratito son una caja de cosas guardadas, de que tienen puro cochinero y se quieren desquitar contigo. Y a lo mejor por una tontería o algo que hiciste mínimo, ahí van y descargan todititito, como dicen, la basura emocional que la traen acumulada de muchísimo tiempo. Pero incluso, por ejemplo, ahorita que hablábamos antes de que tú entraras, Miriam, la flaca me decía, no, es que, por ejemplo, como que somos la violencia, ¿no? O sea, cuando generas mucha ira y todo este rollo, es cuando te pueden pasar ese tipo de cosas, los momentos impulsivos. Pero, por ejemplo, ves que hay personas que dicen, es que no rompe un plato, es bien tranquilo, pero dicen que esas son las personas peores. Dicen, cuídate del agua mansa. O sea, hay un dicho que dice, cuídate del agua mansa, ¿no? Porque dicen que hay personas que son, pues así como que súper tranquilas. Digo, ahorita, por ejemplo, hemos estado viendo las series estas de los Jeffrey Dahmer. Ajá. Y era tranquilo. Era tranquilo. Era un tipo súper tranquilo. No le he visto. No, está buenísima, la tienes que ver. Entonces, por ejemplo, yo veo eso y yo digo, a ver, espérame, o sea. Pero es que él no tenía ni emociones, o si le era agresivo, pasivo. Sí, ¿no? Exacto. O sea, ese tipo de personas, por ejemplo, que no tienen emociones, que están así. Que no rompen un plato, pero son capaces de romper la vajilla completa. O sea, psicópatas. Claro. Son psicópatas, exacto. Están desconectados. Están desconectados de sus emociones porque es gente que no reacciona. A ver, si tú me vas a hacer algo, pues yo voy a reaccionar, pero gente que tú le haces algo y no se mueve, ni para bien, ni para mal, ni sonríe, ni nada, que son así flat, de esa gente tienes que tener cuidado porque es gente que algo no está bien conectado. En cambio de nosotros, las que explotamos, que somos escandalosas, enojonas, de nosotros no tienes que cuidar porque sabes que somos normalitas. Ahora resulta
Justifícate, justifícate. Es por su bien, normales. es por su bien. O sea, te voy a Claro. gritar por tu bien. Claro, soy persona normal. Oye, por ejemplo, no sé si sepan, el otro día estaba leyendo que, por ejemplo, ya ven que Angelina Jolie es así como súper espiritual y luego Sí. pues se va allá a los países más pobres A Camboya. y ayuda Camboya. a los niños y siempre es embajadora de la paz de la ONU y no sé qué tanto. Pues estuve leyendo que le aventó cuchillos a Brad Pitt. Sí. O sea, te lo juro. Pues- Yo leí que una de Esos las... son sus ¿Qué es pasiones. pasional? Una relación sexual pasional, ¿no, Sexual, Armida? ajá. que le aventó cuchillos, entonces decía, pues... o Es que sea, ve, ¿qué es que es muy onda? impresionante. Cuando estamos en pareja es cuando salen nuestras heridas de la infancia. Entonces, si analizamos la vida de Angelina, fíjate que yo no la he analizado, estaría interesante ver cómo fue su relación con su papá. Si papá la abandonó, si papá no estuvo presente y cuando este pelado decidió, no sé quién fue el que determinó la decisión, pero supongamos que este pelado le puso el cuerno y quiso irse, entonces si ella no tuvo la inteligencia emocional para sanar sus heridas del pasado, se quedan estacionadas aquí adentro. Entonces se activan cuando otro hombre de tu vida Ujú. te deja. Entonces surge la herida del abandono, que es la herida más fuerte. Y entonces, de una manera de frustrada, de dolor, sale la agresión, la violencia, imagínate. Es Y cierto. yo creo el Y eso miedo es al lo que- abandono es como el más común, que ¿no? eso es Los lo que le tenemos casi pasaba todos. al Jeffrey Dahmer. Él traía problemas de que siempre se Pues su sentía mamá se fue. abandonado tanto por la mamá como por el papá. Pero más por la mamá, acuérdense que Sí, el la papá mamá. lo abandona, ¿no? La mamá O sea, lo abandona y el papá siempre fue, o sea, estaba ahí, pero a la vez no estaba, porque siempre estaba trabajando Sí. y todo. Y él estaba solo. Y si te fijas, siempre cuando antes de matar, era porque tenía miedo a que se iban, a que lo dejaran, al Pero no abandono. la cuentes toda, que la va a Sí, ver no, apenas. No, a lo que me refiero, que te das cuenta, como dice Miriam, todo viene desde la infancia. Que ese es un tema que a mí me gustaría, la verdad, Miriam, que un día nos acompañaras también con ese tema que tiene que ver, o sea, cómo influye nuestra infancia en nuestra vida presente, porque el otro día también hablando de emociones y de este tipo de cosas, no sé si vieron también el documental o la película de Marilyn Monroe. Sí, claro. O sea, cómo en cada relación buscaba La a de su Blonde. papá, puesto que a todos les decía daddy, o Sí. sea... Era una tristeza tremenda. ¿La viste, Miriam? No he visto. También está buenísima. Blonde. Estoy lenta. Oye, me acabo de chutar las de Chente. Qué bárbaro. Esa es Me han dado en la Esa vagancia. es otra. Esa es otra Oye, pero fíjate, entonces cuando las mujeres tenemos daddy's issue y entonces nos ponemos en relación inconscientemente a los hombres, papito, Sí, Sí. cierto. y luego lo que yo he visto en consulta, cuando tú tienes sexo con tu papito, entonces en la Ay. cama se empieza a tener bronca. Así que gente hermosa que nos escucha, por favor, a tu marido no le digas papá, nada más tenemos dos, el de arriba y tu papá. Y tu papá, Claro. el lado que tienes al lado es tu mi rey, es tu príncipe, es tu amor, es tu marido, lo que quieras ponerle. Pero Pero no, papá, papá. el cerebro, imagínate cómo lo lee el cerebro. Ay, Sí, no. no. O cuando a ti te dicen mami. Ándale. Mamá, Oye, Bien. O fíjate, sea, un hombre que tiene mamis issues Ujú. y que siempre tuvo hambre de mamá porque la mamá trabajó mucho o porque la mamá se vino a Estados Unidos ya, y al huerco lo trajeron desde ya grande. Entonces, y se pone de novio con ustedes. No. Si les mandan un mensaje y ustedes no le contestan, ¿qué pasó? Me dejaste, no me quieres, ¿verdad que no me quieres? Y hace un drama, Tremendo. cierto. le mueve la herida del abandono. Y entonces Híjole. empieza a decirles mamacita. Qué Aguas con los que digan mamacita, entonces. Híjole, stop calling me mami. ¿Cómo te dicen a ti normalmente? Mamacita. Pues entonces aguas con eso, ¿eh? No, pero es que es en serio. Y son cosas que a lo mejor uno ve natural, ¿no? Que dices, es muy común que me diga mamito, mamacita. Pero en realidad no es común por lo que está diciendo Miriam. O sea, nos están dando focos rojos desde el principio que yo uno no he ve. escuchado a muchas mujeres que le dicen papi a, Sí. a sus maridos. Sí, o yo sus también. Ahí les da un hack. parejas. Ahí les da un hack. ¿Quieren Ay. tener buena relación sexual? Sí. El cerebro no discierne. Él escucha papito, papá, ¿y qué conecta? Tu papá. Figura paterna. Figura paterna, papá. Protección, proveedor, Estabilidad. whatever. estabilidad.
O quién sabe qué papá te habrá tocado también. A lo mejor pueden ser cosas malas. Negativas. Porque si no tuviste papá, a lo mejor, como dicen, lo andas buscando, Abuso, ¿no? como dice. Sí, o imagínate violencia infantil, si te tocó un papá golpeador. Sí. Exacto. Entonces el cerebro cuando escucha papito y en la cama, no te vas a prender. ¿Cómo crees? El cerebro no reacciona, no manda orden para la libido. No, Sí, no, también se apaga. Sí, no. Turn off. Oye, pero es bien cierto, fíjate, y son cosas que, pues hasta ahorita, yo nunca había pensado lo que tú estás diciendo. Si alguien me dice, mami, o a ti que te digan, te han dicho, tú alguna vez me ha hiciste pasado, Pero, por ejemplo, a mí, mi baby me dice... es que esa es otra. Por ejemplo, yo, por ejemplo, en mi caso, yo te voy a decir, yo fui una niña que yo no tuve papá. ¿No? O sea, yo no tuve papá, lo conocí por ahí, no sé qué, y de hecho yo empecé a convivir con mi papá ya más grande, como hasta los 16 años. Igual. Hoy por hoy, ¿qué te puedo decir? Es un hombre que quiero, es un hombre bueno, pero pues hasta ahí nuestra relación pues no ha sido más de lo que puede ser, ¿no? De verlo, de hablarnos unas cuantas veces al año, de vernos 1 o 2 veces al año y hasta ahí. Y hasta ahí. Pero, por ejemplo, a mí nunca he tratado a un hombre creo yo que nunca he buscado un papá en una pareja, puesto que la mayoría de mis parejas siempre son menores que yo. Muy inteligente. O sea, la verdad, digo, o sea, entonces, es mi baby. Muy buena, muy buena. Yo tengo mis baby issues. Ella tiene baby issues. A ella le gusta Que cambiar sabes que pañal. en realidad todos tenemos algún tipo de issue, todos. No, todos, obvio. O sea, Oh, claro, si no, qué chiste tuviera la vida. Sí, Claro, que fuéramos todos puro perfecto cuadrado. No, todos tenemos nuestras cositas y eso es lo que le da el spicy. Nada más que hay de cositas a cositas, ¿no? Hay que medir Ahora, claro, el agua a los tamales. Las tu emociones. cosita es diferente a la mía. Ahora, chicas, hay una gama de emociones. ¿Qué sucede? Pero nos estacionamos en el enojo, nos estacionamos en la frustración, nos estacionamos en el miedo, nos estacionamos en la soledad, nos estacionamos en el rechazo. Y al ego le encanta, dice, esta es mía, ¿no? Entonces, y en la vida solamente se vive desde 2 sillas, desde la silla del ego, la silla del espíritu. En la silla del ego es la silla de la víctima, es la silla de la niña herida, donde estás, no, es que contigo todo se te ha hecho bien fácil, pero mira yo cómo he batallado, cómo estoy donde estoy por todo, y así todo un drama. Drama, sí. Cuando, espérame, a ver, vamos a levantarnos, también se puede vivir desde la silla del espíritu, que es la otra polaridad del amor. Debajo del amor está la cercanía, está la fortaleza, está la seguridad. En un corazón amoroso hay seguridad, hay dulzura. Nos hemos perdido en la dulzura. Ahora en la pospandemia, que regresamos con las ganas de vivir y sacar los pendientes y vamos a hacer eventos y proyectos antes de que nos pesque otra pandemia. O sea, se nos olvidó, como dice Julio Iglesias, y las invito a que analicen esa canción tan viejita, Me olvidé de vivir. Vivimos en automático, hay que aprender a vivir tranquilas, tocar esas emociones también de la dulzura, del cariño, de la ternura, de la confianza, de que nuestro hacer no nos robe nuestro ser, que era lo que en tanto hacer perdimos nuestro ser. Sí, ya no disfrutabas nada tampoco, porque todo era, como dices tú, automático, lo que sigue sin realmente darte el tiempo de vivir y de sentir todas las cosas. Y así se te pasa la vida, y eso Sí. es bien cierto, pero eso nos pasa, bueno, no voy a decir que a todos porque no voy a generalizar, pero la a mayoría. nosotros, a mí sí, por ejemplo, que tu vida se convierte como algo muy monótono, que sabes que todas las mañanas voy a trabajar, termino de trabajar y ya me dio la noche y ya me voy a estoy dormir cansada, y y estoy me tengo que cansada dormir, y y mañana luego levántate y se vuelve una monotonía tremenda y dejas de vivir y dejas de sentir y dejas de gozar por nada más estar trabaja y haciendo y llega el momento que te vuelves y te pierdes. Que muchas veces es también por una necesidad económica, o sea, no es por gusto que uno diga, ay, mamá, estar trabajando toda la vida, Me ¿no? gusta ser burro, no tampoco. No. Pero también yo creo también que algo importante es saber delegarle las emociones a cada quien, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que hablábamos de lo de los papás, o sea, a mí mucha gente me ha preguntado, ¿no? Porque, y de verdad es más,
Y esto que les voy a contar es algo que fue bien cierto. Mi papá una vez a mí me preguntó, porque yo una vez hablando con él por teléfono me acuerdo que yo le decía, ay papi, pues qué padre que me hablaste, no sé qué, te quiero mucho. Y un día él me dijo, porque me quieres. Así me lo dijo. Y yo, pues, no supe qué contestarle, pero entonces fue como de, porque mi mamá... En automático. Pues sí, dije, pues, porque mi mamá me enseñó a quererte y porque eres mi papá. Entonces, yo ahí, por ejemplo, después de esa pregunta, de verdad que lo analicé y hoy por hoy, y yo se lo he dicho, yo lo perdoné. O sea, yo en mi corazón no tengo nada, si de verdad, y se los juro por Dios, me preguntan, yo lo quiero y además es una extraordinaria persona. Él es súper buena persona, pero si él tomó la decisión por lo que sea, no me va a poner a contar que la historia, la razón que le haya tenido para no estar en mi vida es problema de él, ¿sí? No mía, ¿me entiendes? Entonces yo dije, en ese momento, te lo juro que a partir de esa pregunta, yo aprendí a separar esa emoción y yo dije, lo único que puedo sentir por él es agradecimiento por haberme dado la vida, es amor por ser mi papá, porque Dios me lo escogió para que fuera mi papá. Y lo que no pude vivir antes, pues lo vivo ahora, ¿me entiendes? Y si hoy puedo hablar, antes no podía, ahora puedo, lo hago. Si antes no lo podía ver y ahora lo puedo ver, lo veo, ¿me entiendes? Pero eres una persona que tiene inteligencia emocional. Exacto, comadre. Pues a lo mejor sí. Sí. Totalmente. Sí. Aprendiste a gestionar y no estacionarte en el dolor, en la víctima y en el enojo, sino que lo perdonaste desde el amor. ¿Sabes qué? No me tocó. Porque hay gente que toda la vida se la pasa quejándose. Ay, sí. Es que a mí me pasó esto, es que yo viví esto, y pasan los años y nada más es pura queja y yo. Se hacen las víctimas. Pura Oye, víctima. Miriam, por ejemplo, ¿cuánto tiempo, porque estamos hablando que hay que darle como el proceso y el tiempo debido a cada emoción, como cuánto tiempo, digo, yo me imagino que cada persona es diferente, pero cuánto es lo correcto normal. o cuánto en cuánto tiempo debes decir como que, híjole, es que ya me estacioné aquí, esto ya no es normal, necesito terapia, me dejó necesito el novio, hacer algo. ¿cuánto tiempo tengo que... Ajá, cada o un año? luto, o una pérdida de trabajo, o sea, ¿cuáles serían las señales de que ya es foco rojo? Mira, por ejemplo, en las pérdidas con respecto a familiares, a parejas, mamá, papá, hijos, híjole, de veras que el cerebro sí requiere de su espacio. Uh-huh. También hay que tratarnos bonito y acompañarnos de expertos. Si es necesario que por ese tiempo vayamos con un psiquiatra para que nos ayude a gestionar el duelo y no caer. Un duelo mal manejado se convierte en un luto. Un luto es una distimia. Una distimia es un cuadro depresivo, ¿no? Uh-huh. De tristeza profunda. Entonces, en las pérdidas sí hay que estar poniendo atención. Con ese tipo de pérdidas, pues no sé, 6 meses y si no sales es buscar expertos a que te ayuden a terapia, elaborar el duelo. Sí, elaborar se llama el duelo en el cerebro. Mira, algo hermoso, que cuando el cerebro comprende, te sanas. Entonces por eso termina. Claro. Ahora comprendo que gracias a Dios mi papá y mi mamá se separaron. Híjole, qué buena onda. Uy, lo bendigo ahora que a los 16 años volvió. Cuando tu cerebro comprende, le cuentas un cuento diferente, porque somos las historias que nos contamos a final de cuentas, ¿no? Sí. Entonces, el cerebro se mueve, la emoción se mueve y regresas. Ahora, flaca, tu pregunta. ¿Terminas con un novio? Uh-huh. Pues hay que darle... ¿qué te gusta? Pues una semana. Oye, no, como decía María Félix, 3 días y te bañas, te cambias, te pones los tacones y vámonos. Y vivir juntos es como un matrimonio. Y porque las mujeres decimos next, no ex. Pues hay que darle un ratito, una lloradita, sí conectar con el dolor y después next. Hacer una carta. Yo les digo que hagan una carta, que les lloren, que saquen la blusa, la playerita, la loción. Drama, la canción que te dedicaba, así, drama. Las cartas que te escribió. Y luego se acabó y lo que sigue, sí, no estacionarse definitivamente, porque si no se convierte ya en una enfermedad. No, ya es un problema. Porque incluso a todos nos ha pasado, además, te das cuenta que cuando tú terminas con alguien que decías, no, es que este era el amor de mi vida, y después te encuentras realmente a alguien que amas así tanto y dices, no, este sí era el amor de mi vida. Gracias a Dios que terminé con aquel. Exacto, pero son enseñanzas en nuestra vida, por eso hay que aprender a entender nuestras emociones, como dice Miriam. No a controlar, a manejar nuestras emociones.
a darles el tiempo de luto a cada una, detenernos para saber qué estamos sintiendo, procesarlas y escucharnos a nosotros mismos. Así es. Miriam, te agradecemos. ¿No, Miriam? Muchísimo. ¿No nos muchísimo. escuchas, No nos Miriam? oye. ¿No nos escuchas, Miriam? Poquito. Muy bajito. Ay, ¿Ves? Oye, Luis? y sobre Ahí estamos, y la terapia perfecto. también es muy saludable, ¿no? Uf, o sea, qué belleza. O sea, de veras que la terapia, un Sí. coaching, te va a ayudar a que no sufras y que ese tramo lo pases, que sea un atajo en poquito tiempo, un acompañamiento, hay sanidad, cuidas tu salud mental y a prepararnos porque la vida es hermosa. Me Exactamente. encanta todo lo que dices, tus palabras, te lo juro que yo creo que no sé ustedes, muchachonas, pero yo me quedo con un sentimiento de llena, sí, claro. ¿no? Sí. ¿De No, llena muchas o de gracias. llena? O sea, llena, satisfecha, gozosa, feliz, de entender y de comprender y pues de hacer mejor las Porque tú cosas. eres muy gozosa, manita. Yo soy muy yo disfruto la vida, mamacita. Exacto. La vida es una y hay que disfrutarla. La vida es un carnaval. No, hombre, la verdad que rico platicar contigo. Espero que no sea la única vez, por favor. No. Tenemos que hablar primero eso de cómo influye nuestra infancia en nuestra vida presente. Y otra cosa, queremos hablar de tu tu libro. libro. De ese maravilloso libro. Mira, presúmelo tantito, presúmelo porque yo sé que por ahí lo estoy segura que lo tiene. Mire nada más. Desintoxícate de ti, ese le vamos a dedicar todo Ahora un sí de episodio. Ingesu, ¿eh? Con ese tema. Duro y a la cabeza y sin compasión. Es una guía de 21 días, una guía de 21 días para transformar tu presente. Y dice, Wow. ¿no? Que cuando alguien hace algo durante 21 días se convierte en un hábito. Así que después de esos 21 días de leer tu libro, vamos a tener un hábito bueno en nuestras vidas y nos vamos a desintoxicar de nosotras mismas. Así es. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Miriam, querida, esperamos Mil que queremos. tenerte pronto nuevamente aquí en Sin Pelos en la Lengua. Y a ustedes también que nos están viendo, a la gente que nos está escuchando, gracias por hacer de Sin Pelos en la Lengua uno de los podcasts favoritos de toda la gente. Así es, así es. Gracias, Miriam, preciosa, te queremos muchísimo y gracias por todas tus palabras y por todo tu tiempo. Igualmente, un beso. Nos vemos. Gracias, Te Miriam. queremos. Gracias. Y a ustedes nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. Saben que somos sus amigas aquí, Anaís Hermida y La Flaca. Y aquí, en este podcast, las cosas son Sin pelos en la lengua. Y compártanlo. Así es. Gracias.